Coja su Biblia en su mano y póngase de pie. Y diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo, seré transformado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Yo declaro en esta mañana que soy buen terreno y doy buenos frutos para gloria de tu nombre. Amén. Y como le dije hace un momento, en esta mañana voy a hablar sobre sanidad divina. Creo que es sumamente importante. Quiero decirles que el 98% del ministerio de Jesús fue sanar enfermos. Él ministró más sanidad que incluso de predicar sobre salvación. Y él dedicó mucho tiempo a suplir las necesidades de la gente. Hoy en día la iglesia ha fallado. La iglesia hoy en día pues se ha entrado en filosofías personales de hombres y han olvidado el fundamento de las Escrituras. Y tú vas a encontrar que muchos cristianos no tienen fe edificada para ser sanados. Ni muchos no creen. A algunos se les enseña que la sanidad divina eso es algo del pasado, que eso ya cesó con los apóstoles. Y si usted no le enseñan sobre este tema, usted no va a tener fe para fundamentar su fe. La fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque en muchas iglesias no se predica sobre sanidad divina y algunas se predica de una manera distorsionada. Cuando digo distorsionada es cuando enseñan de que Dios sana si es su voluntad, si Él quiere, si es su soberanía. Si Dios se levanta, por así decirlo, de buena gente un día, dice, pues yo voy a sanar hoy. Sin embargo, la Escritura no enseña tales cosas. Jesús nunca le negó la sanidad divina a nadie. A nadie. Ahora, en su propia tierra, por causa de que no le creyeron, no pudo hacer milagros. La falta de fe que hubo en ese momento no permitió que Jesús hiciera milagros. Te lo dice Marcos 6:5 o 5:6, las dos son buenas. Lea los dos. Dice que no pudo, no que no quiso, no pudo. Y en Hebreos capítulo 13 y verso 8, una de las escrituras favoritas del hermano Tele Osborne, era su escritura favorita. Él siempre cuando te firmaba algo ponía esa escritura. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. La iglesia ha cambiado. La iglesia se ha llenado de filosofías, como le dije ahorita. Hoy en día tenemos mucha psicología, muchas excusas para no ver el poder de Dios manifestado en la sanidad divina. Y es por eso que encontramos que en el cuerpo de Cristo está el enfermo que hace orilla. Un sinnúmero de gente enfermas. Y es por falta de conocimiento. La palabra dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de información. Y muchos también por su negligencia. Hay gente que no se interesa en aprender. Aún en la iglesia, aquí yo tengo gente que no se interesa en aprender. Ellos vienen a la iglesia de una manera religiosa para cumplir, como quien dice, con Dios, pero no se interesan en fundamentar su vida en la palabra de Dios. Y yo estoy bien claro en eso. Por eso es que algunas veces yo veo personas que no sacan el pie del plato y a mí no me da ninguna tristeza. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que es su manera de ser, son negligentes, no buscan a Dios de todo corazón. Han caído en una religiosidad. Cuando usted cae en religiosidad, usted peligra porque el diablo tiene ventaja sobre su vida.
Nosotros tenemos que ser creyentes. No cristianos, creyentes en el Evangelio. Hay gente que son más que cristianos, de nombre, pero cristiano es cualquiera. Tú sales a la calle y tú ves una persona por ahí y se está dando una cerveza y está en una esquina ahí, y tú le dices, ¿tú crees en Cristo? Ah, claro que sí, y soy cristiano, y voy de vez en cuando a la iglesia, pero no son creyentes. Necesitamos ser creyentes. Estas señales seguirán a los que creen, y esa palabra creen, cuando tú lo buscas en el original, dice, estas señales seguirán a los creyentes, a los que creen. Usted no viene a la iglesia para ser entretenido, usted viene a la iglesia para ser instruido. Por eso es que aquí tratamos de no tener mucho entretenimiento, porque ese no es el fin de la iglesia. Cuando Jesús iba a la sinagoga, allí no había ninguna de las cosas que hoy hay en las iglesias. En la iglesia hay un sinnúmero de programas en la iglesia que en realidad son inventos de hombre. Sin embargo, la palabra no se enseña como es. Y en el tema de sanidad divina, yo tuve una iglesia que nunca me enseñaron sobre eso. Tuve 2 años y nunca me enseñaron sobre sanidad divina. Tuve en otra que estuve 1 año y tampoco me enseñaron sanidad divina. Sí se mencionaba de que Dios hace milagros, Dios es poderoso, Dios puede hacer, pero no es cuestión de que pueda hacer, es que lo haga. Pero nunca me enseñaron a creer, nunca me enseñaron a cómo recibir por fe. Hay cristianos que no saben recibir por fe. Ellos cuando pasan al frente vienen buscando un milagro instantáneo. Hay una diferencia entre sanidad divina y milagro. Un milagro es algo instantáneo. Se supone que sanidad divina es algo progresivo. La sanidad es progresiva. Usted se va curando hasta quedar sano completamente. Ahora, si usted recibe una sanidad instantánea, ya eso es un milagro porque va por encima del proceso legítimo que debe ser un proceso de tomar su tiempo hasta que te sanes. Y hay personas que no saben recibir sanidad porque tan pronto se ora por ellos y ellos no sienten que ha pasado algo, pues dicen, pues no recibí. Y entran en incredulidad. Es como cuando usted va al doctor, el doctor le da una medicina y mira, tómate esta medicina, todos los días te tomas por la mañana 2 cucharadas, 2 por la tarde y 2 por la noche. Y usted lo hace religiosamente, ¿verdad que sí? Digo, si usted es inteligente y obediente. Pues usted lo hace, ya que fue al doctor, pues hágalo como el doctor le dice. Y usted se toma las 2 cucharadas de por la mañana, las de 2 de por la tarde y la de por la noche y posiblemente tenga los mismos síntomas, no vea ningún cambio en su vida. Pero eso está trabajando, lo que pasa es que toma su tiempo. ¿Cuánto me pueden entender? Usted no dice, me tomé las 2 cucharadas por la mañana y no me hizo nada, yo voy a botar la medicina esta. Usted no hace eso, ¿verdad que no? Usted sigue religiosamente tomándose su medicina, porque cree que esa medicina lo va a curar. Si hiciéramos así mismo con la palabra de Dios, la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Si nosotros nos aplicáramos la palabra de Dios y nos mantuviésemos firmes, cuando se ora por uno mismo ora y pide y reclama su sanidad y se mantiene firme, por sus heridas yo fui sanado, y el síntoma está ahí, por sus heridas yo fui sanado. Diablo, tú eres un embustero. Pero la gente pueden estar un día, pero se aflojan y ya comienzan a hablar de su enfermedad. Mi padecimiento. Algunos dicen que su padecimiento es de ellos. Mi padecimiento, mi enfermedad. Pues si es tuya, pues quédate con ella. La enfermedad no es mía. La enfermedad Jesús la llevó en su propio cuerpo. A mí no me pertenece. ¿Cuántos se consideran cuerpo de Cristo? ¿Y usted cree que el cuerpo de Cristo debe estar enfermo? Pero la iglesia hoy en día enseña a la gente a estar enfermo, a recibir la enfermedad como una bendición.
a recibir la enfermedad como un trato de Dios, como un proceso de Dios o como una prueba de Dios. Eso es totalmente erróneo, eso es falsa doctrina. Cuando a ti se te programa a usted recibir algo malo de parte de Dios, usted se queda neutral. Aquí estoy yo como Dios quiere, ¿sí o no? El día que Dios, pues, en su voluntad, en su designio, palabras religiosas me quiera sanar, pues que se haga su voluntad. Yo siempre le he enseñado a ustedes que cuando usted hace oración por sanidad, usted nunca diga si es tu voluntad, porque la voluntad de Dios está expresada ya. Usted no puede orar, Señor, sálvame, si es tu voluntad. ¿Usted cree que eso está correcto? Eso está incorrecto, porque ya Cristo murió por ti en la cruz para tu salvación. Tú lo que tienes que hacer es recibir la salvación por la fe. Si tú dices, Señor, sálvame si es tu voluntad, tú no sabes cuál es su voluntad. Ahí te muestra que tú no sabes cuál es su voluntad. Cada vez que tú haces una oración y dices al final, si es tu voluntad, es porque tú desconoces la voluntad de Dios. Por eso es bien importante saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí expresada. Cuando tú sabes que algo es voluntad de Dios, usted no tiene que decir si es tu voluntad, porque ya Él te lo expresó. Ya Él te lo expresó. No, está de más que tú digas si es tu voluntad. Pero la iglesia ha enseñado y aún la gente del mundo ha sido doctrinada por la iglesia. Usted no ve que cada vez que se mata a alguien dicen, ay Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero si el Señor no estaba ahí, Él fue que iba a las millas y chocó con el poste. No, el que iba guiando no era Jesucristo, era Él. Él fue que se mató. Estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y lo mataron. ¿Sabe? La iglesia es experta en acusar a Dios por todo. Dios sabe lo que hace. ¿Usted ha oído eso? Nada sucede si Dios no lo permite. ¿O sí? Pues eso quiere decir que esa es su voluntad. Dios permite todo. Ahora mismo en algún lado se está cometiendo incesto, en algún lado se están matando a alguien, en algún lado le están haciendo daño a alguien. Y Dios lo está permitiendo porque esa es la voluntad del hombre. Pero esa no es su voluntad. Alguien en estos momentos debe estar robando, haciendo algo malo. Pero no podemos decir que esa es la voluntad de Dios. Dios permite todo lo que nosotros permitamos aquí en la tierra. Para eso nos dio el planeta, para nosotros. Él no los puso en las manos desde el principio. Le dijo a Adán, fructifica, haz esto, haz lo otro, señoread, sé Señor. Dios creó a Adán y lo hizo Dios de este mundo, en minúscula, por si acaso, para que no me digan que soy un hereje. Se lo puso todo en las manos. Y Satanás lo engañó y le quitó esa autoridad. Y Satanás vino a ser el Dios de este mundo. Porque Adán le dio ese poder por causa de la desobediencia en contra de Dios. Pero vamos en esta mañana a aclarar ciertas cosas. Déjeme decirle algo. Usted no sabe la cantidad de mensajes que yo recibo de personas agradecidas por el mensaje que ha salido desde aquí. Porque les ha abierto el horizonte, porque estaban en iglesias donde lo que le enseñaban eran a morir. Si a ti yo te enseño de que Dios tiene un propósito con lo malo, te estoy enseñando a morir. Tú no vas a ejercer fe, aquí vas a decir aquí estoy yo como Dios quiere, y si Dios lo permitió, algún propósito tiene con esto, y todas esas maneras religiosas de pensar, que lo que hacen es esclavizar. La verdad te trae libertad, no te esclaviza nada. Tenga eso en mente. La libertad viene a través de la verdad.
Cuando se te enseña la verdad, eso te trae libertad. Libertad de la enfermedad, libertad de la pobreza, libertad de lo que sea. Ahora, cuando se te enseña la mentira está envuelta en la muerte. Hay personas que han muerto antes de tiempo por causa de sus creencias, su sistema de creencias, porque han pensado que la enfermedad obraría para su bien. Ninguna enfermedad obra para bien. Jesús no enseñó eso. Jesús nunca le dijo a nadie, esa enfermedad que tú tienes obrará para tu bien. Te hará más cristiano, hará crecer tu fe, te hará más santo, más puro. Eso viene del paganismo, eso viene de religiones paganas que creen que el sufrimiento trae purificación. Eso usted lo encuentra en la India. Gente que pasa hambre, gente sometida a sufrimiento pensando de que su alma va a ser purificada por causa de su sufrimiento. La palabra no enseña tal cosa. Jesús llevó nuestro sufrimiento. Él fue nuestro sustituto. Él llevó nuestras enfermedades así como llevó nuestros pecados. En el mismo sacrificio, en la misma redención. La persona que diga que Dios tiene propósito con la enfermedad y que la enfermedad es una prueba o un proceso, es un ignorante del evangelio, es un ignorante de la redención. Y es hora de que se deben hablar las cosas como son, aunque la gente se enoje. Es hora de decir las cosas como debe ser, lo que es falsa doctrina verdadera. Enseñarle a la gente de que Dios tiene un propósito con la enfermedad es una falsa doctrina. Y eso es lo que hace, que causa que el diablo tome ventaja y muchos cristianos mueren antes de tiempo, porque no pelean. Se quedan neutral. Eso le mata la fe a cualquiera. Yo he oído predicadores decir, yo no le doy esperanza a la gente, porque si no pasa nada. A ver, María, qué clase de tipo. Yo vi un evangelista aquí bien famoso decir eso un día. Yo dije, ¿pero qué le pasa a este? Entonces, pues que vote la Biblia. Que él no se atrevía a darle esperanza a la gente, porque si no pasaba nada. Entonces lo que está pensando es en él. No en la gente, en él, en su orgullo, en su prestigio. El hijo de Rina, Giancarlo, que toca bajo aquí, en una ocasión estuvo a punto de la muerte, estaba en coma, ¿sí o no? Y había tenido un accidente con un Ford Track de eso, y cuando él esté aquí le puedo enseñar la cicatriz que tiene. Y la mamá y nosotros estábamos creyendo por su sanidad, que Dios lo iba a levantar, y la iglesia donde él estudiaba en una escuela que pertenecía a una iglesia. No voy a decir el nombre porque no vale el esfuerzo de estar hablando de eso, pero sí lo que pasó. Le decían a ella que como que dice, acepta la voluntad de Dios y se va a morir. Entonces me acusaban a mí de que yo le estaba dando falsas esperanzas a ella de que el muchacho iba a vivir, cuando todos los diagnósticos decían que se iba a ir que yo era un irresponsable, que yo le estaba dando esperanza sabiendo que ya los doctores habían dicho de que se iba a morir. Y estoy hablando de cristianos, llamados cristianos. Sin embargo, usted lo ve tocando bajo ahí, el que se iba a morir. Dios honra la fe. Pero hay muchas iglesias que no saben ni lo que es fe. Es más, predican en contra de la fe. Entonces llega a hablar de fe y dicen, tú eres super fe. Y digo, yo prefiero ser super fe que ser super incredulidad. Pero nosotros debemos conocer la voluntad de Dios.
La palabra enseña bien claro que si tú pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabes que Él te oye, sabes que tiene la petición que hayas hecho. Pero tienes que saber cuál es su voluntad. Y muchos cristianos están confundidos. No saben cuál es la perfecta voluntad de Dios. En vez de saber de que la voluntad de Dios es que estén sanos, lo que ellos han aprendido es que la voluntad de Dios algunas veces es que estén enfermos para glorificarse. Mire, lo más que hay son enfermos en el mundo. Y se supone que nosotros la iglesia vayamos allá afuera a llevar sanidad. Hay cristianos que no sacan el pie del plato, siempre están fastidiados. Y cuando tú buscas la raíz del problema, vas a encontrar que no están fundamentados en la Escritura. Viven unas vidas religiosas, pero no están fundamentados en ella. Ni se interesan tampoco. Y eso tiene un precio. La ignorancia tiene un precio. Y es que el enemigo tome ventaja sobre tu vida. Te robe, te mate y te destruya. Y Dios no tiene la culpa, porque Dios te dejó, nos dio este privilegio que nos dejó un documento ahí todo escrito. Amén. Cosa que los discípulos no tenían, nosotros lo tenemos. No tenemos excusa. Ok. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Y vamos a encontrar en las Escrituras el propósito por el cual Jesús vino. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Una de las obras del diablo es el pecado que nos tenía condenado al infierno. Pero también vino a deshacer las obras del diablo y pasó casi todo su tiempo sanando los enfermos. ¿Sí o no? Si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta de eso. Que él pasó más tiempo sanando enfermos que otra cosa. Porque él era movido a compasión. Y él no ha cambiado. Quien ha cambiado es la iglesia, que duda de él, duda de su palabra. Ok, Lucas, vamos a buscarle Lucas 4:18. Jesús entró en la sinagoga y le fue dado el libro de Isaías, que hablaba de él y hablaba de su propósito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido o me ha preparado. ¿Sabe? Cuando somos ungidos estamos siendo capacitados para una tarea. Eso es lo que en realidad quiere decir cuando estamos ungidos para llevar a cabo un ministerio. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Una buena noticia para un pobre es quédate pobre, fastidiado y mendigo. No. Una buena noticia para un pobre es decir, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Tú sabes que hay gente que predica en contra de los predicadores que predican sobre las promesas de Dios. Es inconcebible tú ver eso. Que hay gente que predica que es malo predicar las promesas de Dios, que debemos predicar juicio. Y el hacha está en sus manos. Y viene un ay. Y mantener a la gente amedrentada. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el Evangelio, muchos pastores para mantener la iglesia y que la gente no se fuera, empezaban a traer predicadores macheteros y testimonios trágicos. Yo me acuerdo de una señora que se llamaba Fernanda, que hablaba con una cosa por aquí. La traían a la iglesia para amedrentar a la iglesia. Para decirle, mira cómo yo estoy así. Dios me hizo esto porque no quise predicar. Y si tú no entras en la obediencia a Dios, Dios te va a hacer lo mismo. Y tú ves a la gente. Y a los pastores les gustaba llevar gente así para amedrentar a la gente. Eso es erróneo. Dios no fue que le hizo eso. Pero esos eran los testimonios que le gustaban buscar a los pastores para que la gente en vez tuviera temor a Dios, pero no temor verdadero. Que el temor verdadero a Dios es respeto. ¿Ah? Sino que le tuviera miedo verdaderamente a Dios. Yo no le tengo miedo a Dios.
Yo le tengo respeto, pero no le tengo miedo. ¿Por qué le voy a tener miedo? Hello. Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. A pregonar libertad ¿a quién? Y vista ¿a quiénes? A poner en libertad a los oprimidos. La enfermedad es una opresión. Los cristianos que no sacan el pie del plato siempre están fastidiados. Y cuando tú buscas la raíz del problema, vas a encontrar que no están fundamentados en la Escritura. Viven unas vidas religiosas, pero no están fundamentados en ella. Ni se interesan tampoco. Y eso tiene un precio. La ignorancia tiene un precio. Y es que el enemigo tome ventaja sobre tu vida. Te robe, te mate y te destruya. Y Dios no tiene la culpa, porque Dios te dejó, nos dio este privilegio que nos dejó un documento ahí todo escrito. Amén. Cosa que los discípulos no tenían, nosotros lo tenemos. No tenemos excusa. Ok. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no ha cambiado. Y vamos a encontrar en las Escrituras el propósito por el cual Jesús vino. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Una de las obras del diablo es el pecado que nos tenía condenado al infierno. Pero también vino a deshacer las obras del diablo y pasó casi todo su tiempo sanando los enfermos. ¿Sí o no? Si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta de eso. Que él pasó más tiempo sanando enfermos que otra cosa. Porque él era movido a compasión. Y él no ha cambiado. Quien ha cambiado es la iglesia, que duda de él. Duda de su palabra. Ok, Lucas, vamos a buscarle Lucas 4:18. Jesús entró en la sinagoga y le fue dado el libro de Isaías, que hablaba de él y hablaba de su propósito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido o me ha preparado. ¿Sabe? Cuando somos ungidos estamos siendo capacitados para una tarea. Eso es lo que en realidad quiere decir cuando estamos ungidos para llevar a cabo un ministerio. Dice, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Una buena noticia para un pobre es quédate pobre, fastidiado y mendigo. No. Una buena noticia para un pobre es decir, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Tú sabes que hay gente que predica en contra de los predicadores que predican sobre las promesas de Dios. Es inconcebible tú ver eso. Que hay gente que predica que es malo predicar las promesas de Dios, que debemos predicar juicio. Y el hacha está en sus manos. Y viene un ay. Y mantener a la gente amedrentada. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el Evangelio, muchos pastores para mantener la iglesia y que la gente no se fuera, empezaban a traer predicadores macheteros y testimonios trágicos. Yo me acuerdo de una señora que se llamaba Fernanda, que hablaba con una cosa por aquí. La traían a la iglesia para amedrentar a la iglesia. Para decirle, mira cómo yo estoy así. Dios me hizo esto porque no quise predicar. Y si tú no entras en la obediencia a Dios, Dios te va a hacer lo mismo. Y tú ves a la gente. Y a los pastores les gustaba llevar gente así para amedrentar a la gente. Eso es erróneo. Dios no fue que le hizo eso. Pero esos eran los testimonios que les gustaban buscar a los pastores para que la gente en vez tuviera temor a Dios, pero no temor verdadero. Que el temor verdadero a Dios es respeto. ¿Ah? Sino que le tuviera miedo verdaderamente a Dios. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo le tengo respeto, pero no le tengo miedo. ¿Por qué le voy a tener miedo? Hello.
Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón. A pregonar libertad ¿a quién? Y vista ¿a quiénes? A poner en libertad a los oprimidos. La enfermedad es una opresión del diablo. O yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted está enfermo, ¿usted se siente sumamente gozoso? Dígame, ¿usted se siente gozoso cuando usted tiene un dolor? Cuando le duelen las rodillas y le duelen todas las teclas. ¿Ah? Le duele. La enfermedad que tú tienes no hay cura, eso es. Te quedan 2 o 3 afeitas. ¿Tú crees que va a venir un baño de gozo sobre ti? Eso nada más cabe en mentes religiosas. Pero esa no es la realidad. Él vino a sanar a los oprimidos. Vamos a ver cuáles son los oprimidos. Búscase Hechos 10:38. Aquí te dice que cuáles eran los oprimidos. Antes de usted recibir sanidad por fe, usted debería saber cuál es la perfecta voluntad de Dios y estar bien fundamentado. Y que esa verdad no sea una verdad solamente que esté en tu intelecto, sino que pase a tu corazón. Mucha gente tiene verdades en el intelecto, pero no en su corazón. Usted tiene que estar plena, ¿sabes una cosa? Usted tiene que convencerse a usted mismo de las verdades bíblicas. Como Abraham, que estaba convencido, mejor dicho, plenamente convencido de que Dios era fiel para cumplir con su palabra. Mientras haya duda en usted, usted no está convencido de que cuál es la voluntad de Dios en cualquier cosa. Usted tiene que estar convencido. Que aunque venga la duda, usted está convencido de que esto es así y no hay quien te haga dudar de eso. Usted está convencido de que su nombre es ese mismo. Y nadie le puede decir que usted se llama de otra forma porque usted está convencido de que usted se llama de tal forma. Yo me llamo Pedro y no hay quien me diga que yo no me llamo Pedro. Estoy plenamente convencido. Eso es parte de mí. Mi nombre, igual que el nombre suyo. Nadie le puede decir que usted se llama de otra forma. Esa verdad es tuya. Yo te puedo hacer dudar de quién es tu madre, de quién es tu padre. Yo te puedo hacer dudar y crearte un argumento y decir, no, tú fuiste adoptado. Y tú vas a empezar a tratar de probar de que no eres adoptado. Si tratas de probar de que no eres adoptado es porque no estás plenamente convencido. Yo no tengo que probarte nada. Yo soy Pedro. ¿Cuántos me pueden entender? Hasta ahí es donde tú tienes que llegar. No está solamente aceptar una verdad. La gente acepta verdades pero no las practica. Es verdad, tienes razón. ¿Y qué vas a hacer con eso? Por eso la Escritura te enseña que medites en la Escritura de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero la gente vive como le da la gana. Tienen su propia filosofía. ¿Ah? No, la Biblia dice eso, pero yo creo. Ese es el problema tuyo, que tú crees lo tuyo. No estás creyendo lo que Dios dice. Tú no puedes interpretar la Biblia a la luz de tus experiencias. Tus experiencias no valen nada en el sentido de que si van por encima de esto. Hay gente que interpreta la Biblia a la luz de la experiencia. Yo creo que Jesús no sana nada porque yo estaba enfermo y nunca me sanó. Esa fue tu experiencia. ¿Sabe Dios por qué? Pero no fue culpa de Dios. También te puede encontrar a otro que te diga, mira, yo creí y fui sanado. ¿A cuál de los dos le voy a creer? A ninguno. Yo le creo a él.
Mi fe está fundamentada en la palabra, no en los testimonios, sean buenos, sean malos. Yo no te tengo que traer un testimonio aquí de un milagro para que tú creas en milagro. Tú debes creer en milagro porque Dios lo dice. ¿Cuántos me pueden entender lo que estoy diciendo? Voy a traer un testimonio para que la gente crea. No debe ser así. Créele a Dios. Él es el que hace los milagros. ¿Sí o no? Ok, 10:38, ¿estamos ahí? Dice, como Dios ungió. Ahorita leímos que Dios ungió a Jesús, ¿verdad? Como Dios capacitó, ungió con Espíritu Santo y con ¿qué? A Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo ¿qué? Fíjate que Jesús anduvo haciendo ¿qué? Él no le torció nunca una pierna a nadie. Él no anduvo haciendo males, como hoy en día le atribuyen a él. ¿Sí o no? Hermano, esa parálisis es porque Dios la permitió con un propósito. Estás diciendo que Dios es el culpable. Dios permitió esa enfermedad por esto. Dios algunas veces pues te corrige por medio de enfermedades. Eso es lo que enseñan. Hermana, mire, yo he oído predicadores decir, mire, no le pida a Dios que lo sane, si Dios lo ha permitido es porque un propósito tiene con eso. Dele gracias a Dios por esa enfermedad. Dele gracias a Dios por ese. Yo una vez venía de casa y había un predicador diciéndole a la gente que dale gracias a Dios por ese cáncer, porque por medio de ese cáncer usted va a crecer, su fe va a ser edificada. Y si yo pudiera darle un puño por medio de la radio, se lo daba, un tapaboca. Porque lo que está predicando es muerte. Está predicando un mensaje diabólico. El diablo es el único que te puede decir eso. Jesús te dice, el diablo es el que viene a matar, robar y destruir. Yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy tenemos predicadores que su mensaje es diabólico. Y yo se lo digo así tan claro. Se enojen conmigo. Que me espera afuera. Estoy en la carretera 861, kilómetro 2.0. Varios pájaros americanos. Espérame afuera. ¿Ah? Tú sabes. Y es hora que se levanten predicadores y prediquen la verdad. Porque tenemos un montón de sananos predicando por la radio y por la televisión que lo que predican es basura. Enseñan a la gente a morir, no a echar para adelante, no a vencer, sino a ser vencidos. Dice, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes. Quiere decir que Jesús todo lo que hizo fue bienes. Jesús nunca le partió una pierna a nadie, ni le impuso una enfermedad a nadie. Siempre estuvo haciendo bienes. Y mira lo que dice ahora. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si usted que me está viendo, sea por YouTube o sea por televisión, si aquí dice que eran oprimidos por el diablo, quiere decir que ni uno de los que Jesucristo sanó estaba siendo oprimido por Dios con un propósito. Ni Dios lo estaba probando, ni Dios lo estaba pasando por eso, por esa experiencia de trapiche, proceso. Maldito ser cántico proceso ese. Eso mata a la gente. La mentira mata. La verdad liberta. Dice que todos los que él sanó, todos, porque aquí no dice, por ejemplo diría, si fuera así como algunos creen, y sanando a algunos oprimidos por el diablo. Dice a todos. Quiere decir que todos los que él sanó mientras estuvo aquí estaban siendo oprimidos no por Dios, ni tenían propósito de Dios, estaban siendo oprimidos por el diablo.
O sea, no hay que ser muy inteligente para eso. Ahora hay que estar bien tupido de religión para no ver eso. Hay que estar bien tupido con incredulidad para no ver eso. Eso no, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que no le gusta el reto. Yo mejor no predico eso porque si no pasa. Hay gente que me han dicho, pues es que yo no me atrevo a orar por los enfermos y si no se sanan. Pues si no se sanan, eso no es culpa tuya. Tú cumples con tu deber. Jesús no pudo hacer sanidades por causa de la incredulidad. Y si tú le oras a alguien y es un incrédulo, pues, o no sabes recibir, eso no es culpa tuya. Esa actitud tú no la puedes tomar para predicarle sobre salvación a la gente. Ay, yo no voy a predicar salvación y si no se salvan. Eso no está en tus manos. Tú cumples con lo tuyo. Hello, tú predicas la palabra. Si la reciben bien y si no también. Y sigue caminando. Pero hay gente que no se atreve a predicar estos mensajes de sanidad porque ellos no quieren quedar mal. Yo no tengo miedo en orar por la gente y si la gente no recibe, pues yo cumplí. Hello. Pero ellos dicen, no, si yo oro por alguien y no se sana, voy a quedar mal. Y la gente va a decir, a mí qué me importa lo que diga la gente, yo cumplo con mi deber. Yo sé porque hay muchas razones por las cuales la gente no recibe sanidad. Y te las voy a estar numerando después. Ahora no, pero después te las voy a estar numerando. Pero una de ellas es bien importante. Es la falta de perdón. Gente que tiene raíces de amargura, gente que tiene falta de perdón. Esa gente, el cielo está cerrado para ellos. Eso es un adelanto. Pero después vamos un poquito más. ¿Ok? Dice que Dios lo ungió con Espíritu Santo y con poder. Dice que ese fue el propósito. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque su Padre, Dios, estaba con él. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Yo no hago nada sino lo que veo hacer a quién. Al Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo del Padre, eso hablo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso fue lo que enseñó Jesús. Jesús no hacía lo que le daba la gana, fíjate. Él estaba sujeto a su Padre. Lo que él veía del Padre, él hacía. Tú sabes que a Dios no le conocían. Aún el pueblo de Israel, en el viejo pacto, no llegó a conocer a Dios. Por eso eran una gente duros de servir. Eran rebeldes. En muchas ocasiones Dios se quejó de ellos por su rebeldía. Cuando los sacó de Egipto, los sacó a todos sanos, a todos. Unas personas que estaban oprimidas, casi 3 millones de personas oprimidas, trabajando 7 días a la semana, así con poca alimentación. Existían un montón de enfermos allí. Cuando Dios los saca de Egipto, los saca a todos sanitos. Eso es lo que dice la Escritura, los sacó sanos. Y con plata y con oro. Y eso es tipo de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Y con todo y eso se rebelaron contra Dios. A tal grado que esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida por su rebelión. Y siempre se quejaban de Dios y en ocasiones se quejaban y decían, ay, mejor estábamos en Egipto comiendo cebolla, prefería la cebolla que el maná y todas esas cosas. Porque esa era su naturaleza, tenían una naturaleza caída. Amén. Búsquese en Primera de Juan. No, ese no lo busque. Primera de Juan 3:8, pero dice de esta manera. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo no es tan solamente el pecado, sino la enfermedad. Eso no es una obra de Dios. Ni Dios tampoco la usa para enseñarte algo. Para eso te dio su palabra. Tú aprendes si quieres. Si quieres mantenerte ignorante, no la leas. Ahora eso tiene sus consecuencias. Si no tienes fe edificada, Dios no tiene la culpa el por qué no recibes.
La fe se edifica. La fe viene o es por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora te tengo buenas noticias. No todo el que predica está predicando la palabra de Dios. Si no se ajusta conforme a nuestra redención y a lo que está escrito aquí, aunque te habla la Biblia y te cita un versículo, no está predicando la palabra de Dios. Todo el que coge un micrófono en la mano, se sube a un púlpito y dice, voy a predicar la palabra de Dios. Vamos a ver si verdaderamente está predicando lo que Dios dice y lo que Dios enseña, conforme a la redención, conforme a lo que Jesucristo hizo por mí. Si tú me predicas a mí que la voluntad de Dios es que yo esté fastidiado, enfermo, peludo y pelado, pues tú no me estás predicando la palabra de Dios, tú estás predicando tu filosofía, tu creencia. Hello. Si tú me predicas a mí que Dios te trae enfermedades para purificarte, para enseñarte, pues tú no me estás predicando la palabra de Dios, tú me estás predicando tu filosofía. Aunque estés usando la Biblia. Amén. Aprenda eso. Y no piense que una persona porque tenga prestigio y sea popular entre el pueblo de Dios, quiere decir que tú vas a creer todo lo que diga, porque los mayores disparates yo lo he oído de gente famosa. Amén. Bueno, aquí había un predicador muy famoso que predicaba de que nada sucedía si Dios no lo permitía. Eso es incorrecto. Dios permite lo que tú permitas. Para eso te da mandamiento. Hello. Si yo te doy mandamiento es porque tú tienes la facultad de creerme o no, de hacerlo o no, de obedecerme o no obedecerme, porque yo no te controlo. Si Dios controlara al mundo y a la iglesia y a los seres humanos, como enseñan los calvinistas y enseñan muchos predicadores, que Dios tiene el control, y eso está bien famoso en el pueblo de Dios. Acá rato me ponen un mensaje, Dios está en control. Mentira, Dios no está en control. Si Dios estuviese en control, nosotros seríamos muchachos perfectos. Si está en control, es un mal controlador. Como dijo un periodista. Un periodista le dijo a un predicador, óigame, si es verdad como usted dice que Dios está en control, pues entonces Dios es un mal controlador, porque este mundo está patas arriba. Él tiene la culpa. Y tenía toda la razón. El periodista tenía toda la razón en su argumento. Porque si yo le enseño de que Dios tiene el control y que nada sucede si Dios no lo permite, pues Él es el culpable de todas las cosas que pasan aquí. Si alguien coge una pistola y mata a otro, esa es porque eso está en la voluntad de Dios, porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, esa es su voluntad. ¿Sí o no? Eso usted lo oye a diario por las emisoras cristianas y los canales cristianos. Yo le conté que una vez a un jefe mío que era presbiteriano, que creía en toda esa basura, veníamos argumentando sobre esto, sobre la soberanía de Dios. Y yo le digo, bueno, si es tal como usted dice, que Dios tiene todo el control y que nada sucede si Dios no lo permite y todo está bajo control de Dios, pues entonces, si alguien roba, si alguien mata, si alguien comete insectos, si alguien viola, pues está bajo la voluntad de Dios, porque Dios lo está controlando. Esa persona es inocente, no deberían de juzgarlo, ni Dios mismo lo puede juzgar porque Él es el que lo controló. ¿Es verdad o no es verdad? Y se me quedó. Y solamente yo ni le cité una escritura, solamente le usé la lógica. Con la lógica lo maté. Si todo lo que sucede aquí es la voluntad de Dios y está bajo su control, pues Él tiene la culpa de todo lo malo. Entonces, ¿por qué me va a juzgar a mí?
Si yo salgo de aquí y hago algo malo, pues entonces por eso yo estoy haciendo la voluntad de Dios, porque Él me controla. ¿Sí o no? Aunque hay algunos que tienen ese pensamiento y cuando hacen cosas dicen, Señor, ¿por qué lo permitiste? Desgraciado, ¿cómo va a decir eso? Señor, ¿por qué me permitiste hacer eso? No me permitas pecar, no me permitas, pero es que eso es voluntad tuya. Él te dice, no peques. Si tú quieres pecar, peca. ¿Cómo va a decir, no me permita? Él no se va a meter en el medio. No. Él no te va a quitar la cerveza de la mano. Señor, ¿por qué me permitiste casarme con esa mujer? Me ha salido un limón. ¿Tú la escogiste? Tú ni me preguntaste. ¿Es verdad o no es verdad? Señor, ¿por qué me permitiste casarme con este hombre? ¿Tú lo escogiste? ¿Tú le preguntaste al Señor? Sí, hermano, yo le pregunté, mentirosa. Pues no te quejes. Pues la gente hace lo que le da la gana, toma las decisiones que le da la gana y luego culpa a Dios. La palabra te lo dice así bien claro. El hombre tuerce su camino y después se irrita contra Dios. Le echa la culpa a Dios por sus malas decisiones. Si tú no tienes conocimiento de la voluntad de Dios, tú vas a estar tomando malas decisiones en tu vida. Y después no puedes culpar a Dios. Él dice el ateo, ¿por qué hay tanta gente mala? Si Dios existiera no hubiese hambre. ¿Sí o no? No hubiese tanta maldad. No. Si no existiera el hombre, no existiera tanta maldad. Si los hombres se ajustaran a la palabra de Dios, no hubiese maldad. La culpa no es de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos un libre albedrío, nosotros tenemos una voluntad que Dios no la toca. ¿Tú quieres salir de aquí y estrellarte contra un poste? Dios te va a decir, coge. Esa es tu voluntad. Mi voluntad no es que te estrelle, pero si tú decidiste estrellarte, estrellate. Así es que funciona esto. La iglesia ha distorsionado y le ha echado la culpa a Dios, como que Dios tiene el control de todo, que Dios incluso hasta te controla tus decisiones. Yo lo hice porque Dios, si Dios lo permitió, pues eso está en su voluntad. Dice como un muchacho que estaba en una iglesia cuando yo al principio, que le metió una bofetada a una muchacha y dijo que Dios se lo había dicho. Dios me guió. ¿Sí? Dios te guió. Charlatán. Yo vi un video por televisión, por YouTube, de un predicador que le dio una bofetada a un miembro de la iglesia y le dijo que era, el Señor me dice que te dé una bofetada, ¡pah! Y le da una bofetada. Y el tipo se quedó así. Ahí yo me empaqué todas las trompas con él. Ahí sacamos chispas los dos. ¿Cómo que Dios te dijo que me diera una bofetada? Delante de todo el mundo ahí. No, y nos empaquetamos a pelear ahí y sacamos, muchachos, te saco los demonios esos porque te los, a puñetazos, pero te los saco. Pero todas esas aberraciones se dan. Especialmente mientras más la iglesia sea más ignorante, más aberraciones aparecen. Cualquiera se levanta y dice, el Señor me mostró que hiciera esto. Y la gente, amén, gloria a Dios. La gente no dice, déjame ver si eso está de acuerdo con la Escritura. A ver si eso concuerda con la voluntad de Dios. A mí hay que me venga a profetizar una calamidad. Se va a buscar un problema. Porque le voy a dar el pasme de su vida. Y que me venga a profetizar enfermedad, cosas trágicas, le digo, en el nombre de Jesús, te reprendo. Vete a con ese mensaje para otro lado. La palabra me enseña bien claro que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Dios no es mi adversario. Él está por mí. Amén.
Jesús anduvo haciendo la voluntad del Padre, no haciendo su voluntad. Como le dije ahorita, el pueblo de Dios no conocía a Dios. El pueblo, y aún hasta sus propios discípulos de Jesús no conocían a Dios. Ellos estaban doctrinados con un Dios legalista. Y ellos pensaban que todo lo bueno y todo lo malo venía de Dios. Como así pensaba Job. Job pensaba que todo lo que venía a su vida era de Dios, porque él no tenía conocimiento de quién era el diablo. No tenía ningún conocimiento. Lo que conocía era solamente Dios. Y si un rayo caía del cielo, pues era Dios. Y así era que se creía en aquel entonces. No había revelación del diablo porque nadie tenía poder en contra de él. Ahora tú y yo tenemos poder en contra de él. No había conocimiento de él. Dios no podía revelar al diablo a la gente porque él tenía que reprender al devorador, porque el ser humano no lo podía hacer porque no tenía esa autoridad. ¿Cuántos pueden entender? Pero Cristo nos dio la autoridad. Cristo nos dio señorío. Tú y yo tenemos poder, sobre todo poder del diablo. El diablo no es más poderoso que nosotros. El poder que puede tomar sobre nosotros es el que nosotros le permitimos. Eso suena fuerte. De verdad, esa es la verdad. Dios nos dio su nombre, que es sobre todo nombre. Sobre todo principado, señorío, sobre todo nombre que se nombra, ese nombre nos fue dado a nosotros. Amén. Si usted no hace uso de eso, el enemigo lo engaña y lo destruye. Yo sé que lo que yo estoy hablando está casi un 90% contrario a todo lo que mayormente se enseña en las iglesias por ahí. Y algunos dirán, ¿en qué se cree él? Él se cree que es Dios. No, yo no creo que yo, pero tengo a Dios adentro y tú también tienes a Dios adentro. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que tú debes tener. Yo no tengo mi fe en mis propias habilidades, sino en el que está dentro de mí. Y así usted también tiene que desarrollar eso. El que está dentro de mí es más grande que el que está en el mundo. Y Dios sometió todas las cosas bajo nuestros pies. Y lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, si usted se ve como un yangarayiti, pues usted vivirá como un yangarayiti, un religioso fatulo de eso. Y lo que sabe es cantar coritos y cuestión y más nada. Emocionarte y más nada. Amén. Juan 6:38, búsquelo un momentito. Yo quiero establecer, voy a ir suavecito. Si tú quieres conocer a Dios, bien, mira a Jesús. Jesús le dio a conocer. ¿Por qué? Porque no le conocían. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dijo, todo lo que yo hago es lo que voy a hacer del Padre. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que veo hacer del Padre, eso hago. Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que enseña la Escritura. Al igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace todo lo que el Padre quiere. ¿Estamos ahí? Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? ¿Ah? Del que me envió, subrayelo. Escriba la Biblia, no se va a ir al infierno por eso. Mi pastor decía que si tú idolatrabas la Biblia, pues ponla en un nicho de eso de cristal y arrodíllate delante de ella. Él lo decía para aquellas personas que decían, no, yo no escribo la Biblia. Esto es un papel. ¿Sabe que la Biblia no tiene ninguna clase de poder aquí? Esto toma poder cuando entra a tu corazón y sale por tu boca.
Cuando la palabra tú le permites que entre a tu corazón y salga por tu boca. Ahí se convierte en la espada de tu espíritu. Amén. Juan 5:19. Yo quiero ir suavecito estableciendo la voluntad de Dios en Jesús. ¿Me avisa cuando estemos ahí? Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer ¿qué? Nada por sí mismo, sino lo que ve hacer ¿a quién? Al Padre. Oye, yo no me había dado cuenta de eso, que Jesús no hacía lo que le daba la gana, siendo Dios con nosotros. Y esto es dicho por su propia boca. Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a otra escritura más. Búsquese el 30, un poquito más abajo, 5:30. Y a ver si lo encontró. No puedo. Jesús hablando, no puedo yo hacer nada por mí mismo. En otras palabras, yo no puedo hacer nada que yo quiera, sino lo que veo el Padre hacer y lo que el Padre me dijo que hiciera. Pues quiere decir que cuando Jesús sanaba a alguien, el Padre estaba de acuerdo. Por eso es que dice, fue sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, haciendo lo mismo, confirmando su palabra. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, el Padre estaba de acuerdo. Y déjame decirte algo, Él nunca le negó la sanidad a nadie. Quiere decir que lo mismo que Jesús hizo era la voluntad del Padre. Dios no le niega la sanidad a nadie. Ahora, que la gente no lo reciba. Igual que Dios no le niega la salvación a nadie. Pero no todos la reciben. Nadie irá al infierno por voluntad de Dios. Usted va a ir al infierno por su propia voluntad. Si usted no acepta a Jesucristo como Señor de su vida. Así de fácil. No puede decir, ay, Dios es tan bueno y tan amoroso que Él no me va a enviar al infierno. Eso lo enseñan por allá afuera. Pero eso es mentira. Porque Dios no tiene que ver nada con eso. Ya Dios proveyó para ti salvación. Si tú la recibes, bien, y si no, tú eres el mismo que te condena. ¿Sí o no? Él lo dijo bien claro, se lo dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será, ¿qué? El que creyere. No es que yo tocare, no es que yo convenciere, no es que yo obligara, no. El que creyere. Eso está, la bola está en tu cancha. Si tú decides no creer, pues tú mismo te condenas. Dios no te condena. Dios no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Jesús lo dijo: yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Ahora, pero no todo el mundo entra por la puerta. Amén. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La gente se pierde porque quiere. Amén. Ok. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así que, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió, la del Padre. Quiere decir que Jesús estuvo haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y si fue así, toda la gente que Él sanó
toda la gente que resucitó, era la voluntad del Padre. Pero el judío no estaba acostumbrado a ver a Dios de esa manera. Lo veían como Dios de los ejércitos, como el Dios que está amargado allá en su trono, esperando que tú cometas una falta para condenarte, para castigarte, como muchos cristianos que piensan así. Entonces viene Jesús mostrando a un Dios diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Y para colmo dice que es su Padre, cuando ellos no se atrevían a decir nunca que Dios era su Padre. Ellos se veían como siervos, nunca como hijos. Este dice que su Padre es Dios, blasfemo. Por eso le crucificaron, porque se decía ser Dios. ¿Sí o no? Y ellos no estaban acostumbrados a ver sanidades, ellos no estaban acostumbrados a ver liberaciones de demonios. Ellos no estaban acostumbrados a ver eso. Y Jesús viene ministrando sanidad, ministrando liberación, diciendo que es el Hijo de Dios. ¿Y de dónde salió con esta teología? Esta no concuerda con la nuestra. ¿Ah? Hablando de amor y misericordia, cuando nosotros es que juicio, condenación. Mira, esta mujer la cogimos en adulterio. La ley de Moisés dice, apedréenla. ¿Qué tú dices? Y Jesús empezó a escribir en piedra, en la tierra, mejor dicho. Y dije, bueno, que esté libre de pecado ustedes, que sea súper limpio, que se pueda constituir en juez. Tire la primera piedra. Dice que todos acusados por su conciencia, ¿qué hicieron? A huir crispín. ¿Ah? Y Jesús le dijo a la mujer que sorprendía de adulterio, ¿quién te acusa? Nadie me acusa. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese era Jesús. Hoy en día te apedrean. Los mismos cristianos son los peores. Esos matan a los mismos cristianos. Falla una vez y te ponen la cruz. Tú puedes venir de allá afuera, haber hecho un montón de poca vergüenza. Te conviertes al Señor y todo está bien. Ahora, estando en el Señor, cometes una falla, no hay misericordia. Es así es que el cristianismo que se vive. Más vale que no falle, porque si no... Sí, porque es así. No hay misericordia. Tú ves unas predicaciones que son predicaciones llenas de amargura. De la abundancia del corazón habla la boca. Y es como una amargura en contra de los mismos cristianos. Hay predicaciones que parecen bochinche. Sí, bochinche. Sacándole los trapos a todos los hermanos. Tú si eres así, tú si eres acá, si tú eres... Hombre, no, dedícate a instruirlos, a ayudarlos, no a condenarlos. Como si fuéramos todos perfectos. Hay gente que eran bien malos allá afuera, se convierten al evangelio y después se convierten en unos macheteros. ¿Ah? Allá eran unos títeres, una cuestión, entonces se convierte acá, se da un baño de santurronería y todo el mundo está mal y ellos también. Tú no has visto, y bueno, voy a mencionar el nombre y ojalá lo oiga un día y que me venga con cuestión. A esto le Fader. Es un legalista. Después que estuvo fastidiando allá afuera y por poco lo matan, se refugió en el evangelio y ahora habla sandeces. Se puso a decir, Jesucristo no cobraba por predicar, los pastores no deben cobrar por predicar. ¿Qué está hablando él? Eso le hace un daño terrible a las iglesias. Es salud. Jesucristo no tenía un templo, no pagaba luz, no pagaba patente, no pagaba agua. Y tenía un tesorero, quiere decir que recogía ofrenda. Se deje tanta ignorancia.
¿Sabes? Gente que tiene una mente no desarrollada. Jesús no andaba en carro, ¿sí? Porque no la habían. Bobolón. Jesús no andaba en carro, andaba en pollino. Y cuando entró a Jerusalén entró con un pollino que tenía hasta los plásticos puestos. Nadie se había montado en él. Último modelo. ¿Sabes? Gente. Ay, Dios. Aquí, mira, le critican a uno hasta la vestimenta y todo. Yo he tenido gente que me ha criticado. Jesús, pero Jesús tenía una túnica que era de una sola pieza, hasta echaron suerte por ella. ¿Usted cree que Jesús andaba deambulante? ¿Cuál es la idea que tienen muchos cristianos que Jesús andaba deambulando? Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Mentira. Él tenía su casa, José tenía su casa, María tenía su casa. Ahora en un momento dado, cuando iba en el bote, pues no tenía dónde recostar su cabeza. Y si voy de aquí para otro país, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, a menos que no pague un hotel o que me den un hospedaje en una casa. Pero yo tengo mi casa. Jesús tenía su casa. Él era carpintero. Hello. Y no había Black and Decker, él era puño limpio. Eso. Tú sabes, gente, tienen una idea errónea del Señor. Entonces quiere que nosotros nos ajustemos. ¿Tú quieres que yo me ponga una bata? Y venga aquí en chancleta. Me voy a tener que dejar la barba bien larga. Digo la chivita. El pelo largo también. Es una teología barata, una teología fanática. Entonces este hombre escribe, Jesús no cobraba por predicar. Es que nadie cobra por predicar, pero hay cosas que tienen gasto. Hello, y el obrero es digno de su salario. Hello. Entonces ellos tiran ese veneno, creyendo que son santurrones. Y tú ves las predicaciones de ellos, todo es regaño y tirando flechazos a medio mundo. Eso no edifica. Cuando eran unos bandoleros allá afuera. Hello. Por eso es que salen así y de momento se escocotan. Y cuando se escocotan, ellos mismos se condenan con lo que predicaron. Porque hay de aquel que se condena con lo que aprueba, dice la Escritura. Y cuando la gente es bien legalista y falla, ellos mismos se condenan y los que les rodean también lo condenan. Porque no usan misericordia. Todo es, se creen más santos que todo el mundo. Ok, vamos para encima. Isaías 53. Vamos a ver otro. Ahí te describe el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra. Uno una vez me escribió, Jesucristo no usaba prenda. Yo dije, la verdad que está el necio casi de orilla. Y yo dije, mira, a mí me dice, si yo me pusiera lo que Jesucristo se puso cuando le apareció a Juan, un bando de oro en el pecho, una corona de oro con piedras preciosas, ¿qué tú me dices de eso? Un cinto de oro, unas sandalias de oro. Qué vanidoso ese Jesús que se le apareció a Juan. Hermano, los otros días, hermano, usted predica prosperidad. Pobreza no predico. Yo creo que Dios quiere prosperar a todo el mundo, en todo el sentido de la palabra. Que tú prosperes como ser humano, con relaciones humanas y también prospere financieramente. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Entonces usted predica la prosperidad. Y yo sí, y Abraham también la predicaba y Salomón la predicaba y todos no la predicaban, la vivían, eran riquísimos. Y estaban en pecado por eso. Mátenme a Julia ahora. Sacrifíquenmela.
Llévala para la mazmorra. ¿Usted no sabe lo que es la mazmorra? ¿No ve? Pues, dejen de estar viendo novelas y vean cosas edificantes. Vean es la cárcel. Le llamaban así la cárcel. De Jericó y todo eso. La mazmorra. Para que aprenda. Ok. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo? ¿Ah? Isaías 53. Sí, pero yo estaba haciendo un comentario antes de eso. ¿Ah? ¿De una llamada? Ah, de la prosperidad, sí. Que si yo creía en la prosperidad. Yo le pregunto, ¿y usted qué cree? ¿En la pobreza? ¿En ser un mendigo? Yo oí a un predicador de aquí que decía que la Biblia no enseñaba que no había fundamento para prosperidad. Y yo dije, ¿será la tuya? Y es uno que siempre está dando respuestas. Que cuando le hacen una pregunta da 10.000 vueltas para no decir lo que tiene que decir. Si no se inventa una escuela, dice esto, otra escuela, dice yo. Bueno, pero déjame volver acá. Hoy estoy que denuncio a todo el mundo. Sí, ya le he cogido, tú sabes, es hora de que la gente diga las cosas como son, tú sabes. Vamos con un momento de, se me acabó el CD. Nada, molado hasta el cabo. ¿Ya? Ok. Cámara, por favor. Ahora sigue. Isaías 53. Vamos a leer del verso 3 en adelante. Hablando de Jesús dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa palabra quebranto, tú la buscas del hebreo y es la palabra choli y quiere decir experimentado en enfermedad. Vamos a seguir leyendo. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús, especialmente en el momento del sacrificio. Ciertamente, diga ciertamente. Cuando la palabra dice ciertamente es porque te está diciendo una verdad absoluta, una verdad que a ojos cerrados tienes que creerla. No la puedes dudar. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Enfermedades, las llevó. Él fue nuestro sustituto. Si él las llevó, yo no tengo que llevarla. Hello. Pero pastor, ¿qué se cree usted? Yo creo lo que dice la Escritura. Si él las llevó, yo no tengo que llevarla. ¿Por qué vamos a llevarla a los dos? Ya él la llevó. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y herido de Dios y abatido. Usted sabe que lo que le estaban torturando a Jesús pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios. Porque ellos se creían que ellos verdaderamente tenían la razón y que este era un hereje. Y estaban enjuiciándolo. Ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, igual que Pablo. Pablo creía que persiguiendo a la iglesia estaba haciendo la voluntad de Dios. Él no lo estaba haciendo creyendo que estaba tratando de matar a los cristianos solamente. Él creía que estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios en perseguirlo. Porque él no creía en Jesús hasta que Jesús se le presentó. Y Jesús se le presentó y le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿Por qué me persigues? Quiere decir que perseguir a la iglesia es perseguirlo a él. Porque la iglesia es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Más, te va a decir la razón, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué más dice? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjate que nos dice por las llagas, plural, por su llaga. Él fue molido completo. Usted sabe que la película esta de que se hizo La Pasión es la película que más se asemeja al verdadero sacrificio de Jesús. Cuando sufrieron a Jesús allí en la cruz, lo que sufrieron fue una carne molida. No piense que es como las películas de México, que le tiran 2 o 3 gotitas de ketchup así, y 2 o 3 gotitas así en el pecho. No. Su parecer no era de hombre para que le deseáramos. Su rostro estaba desfigurado totalmente. A él le dieron puñetazos, le escupían en la cara y le daban puños en la cara. ¿A ustedes nunca le han dado un puño en la cara? A mí me dieron una vez un puño, lloré. Yo se lo he dicho muchas veces, mi filosofía es dar adelante, después que me baraten, pero ya yo di adelante. Pero algunas veces dando adelante noqueaba. Pero esa vez no fue así. Yo di adelante y mandaba un puño, mi hermano, que me salió un chichón para el lado, el ojo se me desapareció. Cuando yo me miré al espejo dije, ¿qué es esto? Esto es un monstruo. Y fue un puño. ¿Qué será que te estén dando puñetazos? Y dándote con una caña por la cabeza y con una corona de espina en la cabeza. Más todos los latigazos. Lo que subieron fue una carne molida ahí arriba. Y todo eso lo hizo por nosotros. Y en esas heridas ahí estaba la enfermedad nuestra representada. Porque yo la tengo que llevar. Yo quiero honrar eso. Yo me niego a estar enfermo. Porque ese es mi derecho. La sanidad divina no es una promesa para nosotros, es un derecho. Cuando usted lo vea como promesa, pues, no, eso es un hecho. Ya Cristo la llevó, ese es mi derecho. Yo me niego a estar enfermo. Yo no sé cómo hay cristianos que creen que la voluntad de Dios es estar enfermo y van al doctor para que el doctor le quite la voluntad de Dios. Están haciendo pecar al doctor, entonces, si fuera así. Mire, yo confío más en el doctor que en el predicador. Tú no vas a un doctor y el doctor te dice, déjame orar a ver si es la voluntad de Dios recetarte. ¿Ustedes hacen eso? ¿Verdad que no? Yo no he ido todavía a un doctor que me diga, siéntate ahí, que voy a consultar a Dios a ver si Él quiere que yo te recete. Alguno, a menos que no sea religioso. Ningún doctor te dice eso, hace todo lo posible para ayudarte, ¿sí o no? Amén. Porque sabe que es la voluntad de Dios que tú estés sano. Lo que no saben los predicadores, lo saben los doctores. Es mejor ponerse en las manos de los doctores que un predicador. Porque el predicador te puede confundir. Decirte, no, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Dios te quiere así para enseñarte algo. Hello. Sin embargo, a ti te llevan grave a un hospital y hacen todo lo posible por ayudarte. El día que tú vayas a un hospital y tú veas que los doctores hacen, espérate, vamos a orar primero a ver si... Yo digo, ¿que usted está loco? Ningún doctor hace eso.
hace todo lo posible y están bajo la voluntad de Dios. Gloria a Dios por los doctores. Si no fuera así, la mayoría de los cristianos estuviesen muertos. Hasta yo mismo estuviese muerto. Amén. Pero es triste oír gente predicando cosas que no se sujetan a la Escritura. Verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Curado pasado. ¿Sí o no? El mismo que llevó nuestros pecados, llevó nuestra enfermedad. En el mismo sacrificio. Él derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos. Tú fuiste comprado por precio. La palabra dice glorificar a Dios en vuestros cuerpos, los cuales, y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Quiere decir que mi cuerpo y mi espíritu es de Dios. Debo cuidar mi cuerpo y debo cuidar mi espíritu. Tú sabes que hay mucha gente en las iglesias que tienen un espíritu contaminado porque dejan entrar cuanta basura hay en su corazón. Por eso Jesús lo enseñó bien claro, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tú metes en tu corazón? ¿Tú sabes dónde está la gente parada cuando los oye hablar? Si tú siempre estás hablando de enfermedades, es porque tú crees en ella. Si tú siempre estás hablando de lo mal que te sientes, de lo mal que es porque tú estás creyendo en eso. Debes sustituir la queja por lo que dice la Escritura. Y vas a ver los resultados. Amén. Pero no puede ser ambivalente. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Tiene que permanecer firme la palabra. Eso es lo que la palabra enseña, que te dice que te sometas a Dios. Te sometes a su palabra. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de ti. Y la enfermedad huirá de ti. Cuando te sometes a Dios. Bueno. Búsquese Lucas 9:11. 9:11. Jesús pasó todo el tiempo sanando enfermos. Y los discípulos aprendieron eso y hacían lo mismo. Yo estoy seguro que ninguno de los discípulos de Jesús tenían duda de que la voluntad de Dios era que la gente fuera sanado. Ninguno de ellos. No es lo mismo hoy en día. Hoy hay diversidad de opiniones. Hoy hay predicadores que te enseñan de que ya Dios no hace nada sobrenatural, que eso era para los tiempos de los apóstoles, que ya eso cesó con los apóstoles y que ahora pues algunos dicen, para eso tenemos los médicos. Es verdad, es bueno, gloria a Dios. La humanidad necesita eso, pues nosotros tenemos un supermédico también. Lo que no pueden hacer los médicos lo hace Dios. Cualquier médico te puede decir que está limitado en ciertas cosas. Que para ellos hay enfermedades que no tienen cura. Pero para Dios no hay enfermedad que no tenga cura. Amén. Dice verso 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. ¿Y qué más dice? Y les hablaba del reino de qué. Y sanaba a los enfermos que necesitaban ser ¿qué? Curados. Ese era el ministerio de Jesús. Constantemente estaba haciendo lo mismo. En 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 24, hace referencia a Isaías. Pero él aquí me gusta porque habla del sacrificio redentor completo.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos al pecado vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Eso lo predicaba Pedro. Pedro fue el que dijo, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Fue Pedro el que dijo eso en el libro de los Hechos. Aunque Lucas fue el que escribió el relato, pero Pedro fue el que estaba hablando ahí. Ellos sabían cuál era la voluntad de Dios. Se encontraron con un cojo frente al templo de la Hermosa y le dijeron, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y por esa causa quisieron prohibirle que predicara en ese nombre. La falta de conocimiento nos hace vulnerables a no recibir las promesas de Dios. Pero dicho, como te dije hace un momento, hay cosas ya establecidas por Dios que ya no es una promesa, para nosotros es un hecho, es un privilegio, es un derecho. Amén. Hasta que tú no veas que la sanidad divina para ti es un derecho, tú vas a estar claudicando. El religioso te va a decir, no digas eso, hay que decir si es su voluntad, porque Él es soberano. La palabra soberano no quiere decir que Dios escoge todo por nosotros. Dios es soberano en poder llamarte a un ministerio, darte un ministerio. Pero en las cosas que ya están establecidas, Dios ya las estableció y no cambia. Dios no es hombre para que mienta. Si Él prometió algo, eso es. Tú sabes que si un ser humano viene donde Dios a pedirle perdón por sus pecados y pedirle salvación, Dios no puede negarse. Porque si se niega, faltaría su palabra y su integridad caería por el suelo. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Yo sé que para esto que estoy diciendo, para algunos religiosos esto es herejía. Y como yo sé su pensamiento, ¿cómo va a decir eso? Dios es soberano, Dios hace las cosas como Él quiere. La palabra soberano no quiere decir que Dios controla todo y que Él hace las cosas como Él quiere. Quisiera que todo el mundo fuera salvo y no todo el mundo es salvo. En esta tierra no se está haciendo su voluntad. Sal por ahí. Es más, muchos de ustedes no están haciendo su voluntad. Mira que está a tu lado. ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿No ves cómo se ríen? ¿Tú ves? Esa sonrisa delata a la gente. Está la conciencia ahí. ¿Ah? Aquí hay servicio los jueves, la voluntad de Dios que tú vengas. Digo, si no tienes un compromiso. La voluntad de Dios que es que todo el mundo se lleve bien aquí en la tierra. ¿Se lleva todo el mundo bien? La voluntad de Dios es que todo el mundo venga al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. ¿Es verdad? ¿Se lleva a cabo eso? Pues quiere decir que no se está haciendo su voluntad. Quiere decir que Él no está usando su soberanía para empujarle a todo el mundo lo que Él quiere. Hello. Pero eso se enseña. Dios es soberano. Dios salva al que Él quiere y al que no lo envía para el infierno. Eso no es justo. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dijo, Jesús se lo dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda
criatura, el que creyere, de todas las criaturas, sin excepción de ninguna, el que creyere será salvo y el que no será condenado. La gente se condena a ellos mismos. Jesucristo murió por todos, no por algunos. Esa doctrina es calvinista, que dice que Dios escogió delante de la fundación del mundo a los que iban a ser salvos y a los que iban a irse para el infierno. Ahí no hay justicia. Ese Dios yo no lo quiero conocer. Un Dios que condena a la gente sin darle la oportunidad a ser salvo y a otros lo salva porque se levantó bien y dijo, el negrito este me cae bien. El trigueñito este me cae bien. Ese no es Dios. Dios mandó a evangelizar el mundo, a toda criatura, no a algunas. Sería irónico que Dios nos diga, ve y predícale a todo el mundo, pero yo voy a escoger lo que yo quiera. Y aunque usted no lo crea, eso es una doctrina que se enseña en iglesias y deriva de las doctrinas de Calvino. Que es la tal predestinación, que Dios te predestinó a unos para ser salvos y otros para la condenación. Eso no existe en la Escritura de verdad. La predestinación de Dios es que todo el mundo fuera salvo, pero no todo el mundo entra en esa predestinación. No todo el mundo entra en esa voluntad. Ni Dios obliga a nadie a que entre en esa voluntad. Amén. Aprenda bien eso, porque hoy se está predicando todo lo contrario. Se está predicando mucha basura. Gente que todavía tienen los pampers sucios y cogen una Biblia y se ponen a predicar por ahí sandeces. Y mucha de la música que usted oye cristiana está buena para tirarle al zafacón, porque no se sujetan a la Escritura. Usted cuando oiga una canción, mire a ver si verdaderamente está de acuerdo a la Escritura. Si no, deséchela. No permita que eso entre a su corazón. Lo que tú siembras en tu corazón o causa que haya fe en tu corazón o duda o incredulidad. Mirar lo que oír. Estoy oyendo a este predicador, yo cojo lo bueno y cojo lo malo. Si tú sabes que es más lo malo que lo bueno, mejor no lo oigas. ¿Para qué? Vas a perder tu tiempo. Estudia mejor la Escritura. Amén. Me voy a dejar ahí porque hay unas caras de hambre que yo veo por ahí. ¿Aprendieron algo en esta mañana? Veo unas caras ahí como que un rostro de hamburger y pollo. Hay algunos que se parecen al Coronel Sanders, a Kentucky Fried Chicken. Vamos a estar de pie un momentito. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra
se hace vida y deja de ser el ministerio televisivo del pastor Pedro Coto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Coto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. La verdad de Job, libro escrito por el pastor Pedro Coto. En él encontrarás respuestas a muchas interrogantes. Mucha gente busca en el libro de Job una justificación de sus males y malas circunstancias. He oído a personas decir que tienen el ministerio de Job porque sus vidas han sido siempre sufrimiento, derrota, enfermedad y pobreza. Parece que fallamos en ver la verdad central del libro de Job. Le invito a que estudiemos ciertas verdades que le ayudarán a entender la verdad de Job. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065.